María, diferencia de salarios mínimos entre México y Estados Unidos. Decíamos que en México es 54 pesos. En Estados Unidos es 5.90 la hora formalmente. Pero vas a cualquier changarro, yo siempre hablo con los paisanos, Texas, en donde sea, California, y hoy ¿cuánto ganas? 8. ¿Cuánto ganas? Eso en un, Claro. el que sirve en un café y el que trabaja en otro lado. No, yo gano 9 o 10. Y cuando estoy en reuniones en México le digo, ¿quiénes tienen parientes en Estados Unidos? Ay, levantan la mano. Más de la mitad. Le digo, a ver, ¿cuánto gana? ¿Qué tienes? Sobrino. ¿Cuánto gana tu sobrino? Pues gana $10 ahora. ¿Y tú qué tienes? No, pues que mi hermana. ¿Cuánto gana? No, ella gana $12 la hora. ¿No es una barbaridad eso? ¿Cuál es la diferencia de salarios mínimos hoy entre México y los Estados Unidos? La brecha salarial debe andar alrededor de 11-1 en términos promedio. Sí. Si vamos a salario contractual es todavía mucho mayor, porque en trabajadores con contrato colectivo, dependiendo de los sectores, el salario mínimo puede estar alrededor entre unos 50 hasta $70 la hora en Estados Unidos. Entonces ahí la brecha salarial se hace muchísimo mayor. O sea, estamos hablando, los que usted menciona, salarios mínimos, digamos, promedio en servicios donde no hay generalmente organizaciones sindicales. Ahora, sí, la brecha salarial es 12-1. Hay quien afirma que la brecha de salario mínimo real, llamémosle no formal, es de 14-1. Por ejemplo, esa es la tesis de la doctora Graciela Benzuzar. Yo quiero decir que en nuestro tiempo, la brecha salarial con Estados Unidos era de 4-1 y la brecha de salarios mínimos era de 5-1. Entonces, desde que firmamos lo del Tratado de Libre Comercio, sobre todo para acá, fíjate qué contradicción, se fue haciendo más grande la brecha salarial. En Europa, al contrario, ellos han buscado que los países que eran más pobres, en el caso de España, Grecia, Portugal fue claro, en el caso de Irlanda fue clarísimo también. Y ahora hay un proceso muy importante, después de Alemania del Este, luego los demás, han reducido la brecha laboral. Era más o menos entre España y el promedio europeo, era como de 4 o 5-1 en contra de España. Y ahora están 5-4, una cosa así. ¿Para qué? Para evitar la migración laboral interna de Europa. Al contrario, los trabajadores se han regresado. Entonces yo quiero dejar dicho, para que corra la conversación, la principal razón de la migración es el salario. Es mentira que sea la falta de empleo. Claro que cuenta. Muchos, 60, 70 o más por ciento de los trabajadores que migran sí tenían trabajo, pero un trabajo de miseria. Entonces, ¿por qué no se permite la libre migración de la mano de obra si fue pactado el salario bajo? Entonces fue prevista la migración, fue pactado la despoblación del campo para comprar alimentos en los Estados Unidos. Ese es el crimen, y lo llamo crimen, que han cometido los gobiernos neoliberales. ¿No lo piensas, Teresón? Totalmente. Además, si complementamos esta posición republicana, mexicana, a través de nuestro secretario de Trabajo, que estoy con el secretario de Trabajo, no con el moderador, nuestro amigo. Muchas gracias, Teresón. Que reconocemos su experiencia. El tema del salario, sin duda alguna, en la parte contractual está en un promedio de 220 pesos por el salario promedio de contrato sector automotriz. Pero tú tienes uno de los salarios más altos contractuales del país, la rama automotriz, ¿no? Porque no nos hemos creído de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por un lado. Y por otro lado, maestro, si vemos el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, en donde lo establece con claridad de que un salario debe ser suficiente para educación, alimentación, vivienda, recreación y cultura para los trabajadores y sus familias, por supuesto que el salario, hoy actualmente en México, invita a las migraciones masivas de trabajadores y campesinos que debido a su condición de vida no pueden sostener una familia promedio de 5 hijos y tienen que emigrar a la parte de Estados Unidos. Otro elemento más, si me lo permite. Por favor. En el tiempo de los años 70, nuestro México tenía una economía, diría yo, cerrada. No teníamos un neoliberalismo como ahora lo tenemos. A donde voy es a lo siguiente. Porque el salario también invita al conflicto colectivo. De repente, en revisiones de contratos colectivos, cuando no hay un acuerdo
de revisiones de contratos. Pero si no los dejan hacer huelga. Cuando nos invita, maestro, pues resulta que las transnacionales, que ahora nuestro México, con esta gran apertura comercial que se dice, pues las transnacionales no tienen rostro, no tienen presencia física. Y cuando se trata de buscar el domicilio fiscal no lo encontramos. Ese es otro tema que tenemos que revisar en la propia ley laboral. Entonces, ¿Quién es el patrón? Coincido. No tiene nombre, no tiene rostro. Y entonces no sabemos con quién estamos pactando de repente. Sí. Y allá pagan un salario en las matrices y aquí pagan otro. Regreso al pasado. Sí. En los años de la Secretaría del Trabajo, que nuestro amigo el diputado Muñoz Ledo desempeñó, a mi juicio muy personal. No hemos tenido un secretario, y no es adulación cortesana, como mi amigo Muñoz Ledo. Claro. La Comisión Nacional decretaba y pactaba los salarios, hicieran referencia para las revisiones de contrato. Hoy no pueden ser referencia porque esta liberalización de la economía ha puesto, digamos, en bandeja de plata a los inversionistas extranjeros, y lo digo con todo respeto, y ha abandonado la pequeña y mediana industria mexicana inclusive. No tienen defensa. Entonces, decía un tratadista de Derecho del Trabajo, incluso que servía a los patrones en su tiempo y que lamentablemente no lo tenemos físicamente, pero él mismo sostenía que en México era mejor tener un trabajador pagado con equivalente de 3 salarios mínimos y no 3 trabajadores con un salario mínimo. Si lo decía un patrón, digo, entonces quiere decir que estamos por demás. Claro, porque sí. tiene que ver con el interés y el desarrollo de la fuerza de trabajo. Una frase popular que dice, bueno, hace como que trabaja porque yo hago como que le pago. Pero además tiene mucha razón el licenciado Muñoz Ledo, en el sentido de que uno de los factores centrales para la migración es el salario. Actualmente, según datos del INEGI, en el país existen 5.622.000 personas reconocidas por el INEGI que ganan el salario mínimo. Si a eso agregamos, por lo menos hablando de los 3 salarios mínimos, todas las personas que en el país ganan hasta 3 salarios mínimos, tenemos 24 millones, que representan el 54.9% de toda la población que percibe un salario. Es decir, más de la mitad de los trabajadores en México ganan menos de 3 salarios mínimos. Están en 1.5 a 2. La gran mayoría, y eso es una vergüenza. Exactamente. Entonces, evidentemente que ese es un factor de distorsión social y efectivamente... Y de criminalidad, perdóname. Y de criminalidad, totalmente. ¿Cómo? Y además, como usted decía al principio, es una situación totalmente en contra de los derechos humanos de los trabajadores. 3 salarios mínimos, más de la mitad de los trabajadores del país, es un crimen. ¿Y la baja de los salarios mínimos no es también una fuente para que aumente la economía informal? Por supuesto, definitivamente es una fuente de informalidad y de deterioro también de las instituciones formales asociadas a el empleo formal, como el caso del Seguro Social, todo el caso del aparato de seguridad social. O sea, ¿cómo andan las cifras del seguro en la caída de los afiliados? Son muy variables, pero en general el descenso ha sido sostenido. O sea, el descenso es sostenido y esto, bueno, también nos ayuda a entender el deterioro del salario porque desciende el nivel de cuotas. Esto es importante. Ese tema es muy, muy importante porque el salario, maestro, disculpe, ya me... No, por favor. Sí, el salario tiene que ver también con el informalismo, tiene que ver con el desaliento profesional de nuestros trabajadores mexicanos, todos los profesionistas a la rama que nos dediquemos, porque no hay una oferta de inclusión en el mercado laboral. Me decían en Saltillo, en Coahuila, y lo digo aquí de frente a las cámaras, como un ejemplo del país. Digo, me invitaron a una graduación de profesionistas egresados de ingenieros de la rama agronómica. Me dice, pues lo invitamos a usted porque usted es el generador de empleos. ¿Y por qué yo soy el generador de empleos? Digo, porque tenemos muchos ingenieros taxistas. Y eso es un crimen. Y no porque haya exceso de producción de ingenieros. Para terminar, nos llaman a otro bloque para contar una anécdota. Ya no lo hago y con los años hasta se va perdiendo el referente. Cuando empecé en campañas electorales en el 88, pues no teníamos a dónde hacer campaña, entonces me iba yo a los tianguis y a los mercados. Entonces platicaba yo, siempre, un señor, una señora, con siempre un niño, un jovencito, o 2 niños ahí vendiendo chunches. Y les preguntaba yo, estábamos cerca
de una época en que hubo salarios más altos. Le decía, ¿y cuánto ganas? Al de que vende cositas de plástico, pues aquí yo gano dos veces salario mínimo. Luego, al que vendía cosas de contrabando, chuecas de artefactos eléctricos, no, yo gano 5 veces salario mínimo. ¿Y tú? Y entonces yo pensaba, ¿cómo el referente es el salario mínimo? Todavía era una época en que el referente era el salario mínimo. ¿Qué me estaban diciendo? Pues tengo que venir aquí por el salario mínimo, no me alcanza. Elementalmente, si el salario mínimo se multiplica 3, 4, 5 veces, se reduce la economía informal. Al reducirse la economía informal, se reduce la economía ilegal. Al reducirse que no paga impuestos, que vende el contrabando, y que es un nicho de narcotráfico. Al reducirse la economía informal, aumenta la economía formal. Todos los países tienden a desarrollar una economía formal. Los grandes países industriales son grandes países de economía. Entonces íbamos en un camino de industrializarnos y de ser un país serio, y de repente no se dan cuenta, caímos un país con patrones desconocidos, como tú le llamas, sin retribución al trabajo humano, y que se ha quitado la dignidad de las familias. Y contra esto debe haber una gran reacción de la sociedad. No son bromas de lo que estamos hablando. Vamos a otro bloque.